Hola, soy Boris Sagredo. Hoy les hablaré sobre el libro Los 11 poderes del líder de Jorge Valdano, sobre el punto 8 que es el talento. En todo líder se necesita una persona que nos guíe, una persona que nos dé confianza, que haga sentir bien a su seguidor, porque todos tenemos talento para alguna actividad. Y es importante descubrirlo para saber cuál es nuestra vocación. Hay talentos espontáneos que hacen ver muy fácil cualquier situación, que logran resolver cualquier situación de muy fácil, de muy buena manera, sin demasiado esfuerzo. Y hay talentos forzados que nacen de una necesidad, ¿cierto? De una necesidad logran hacer esa virtud. Porque si fuese solamente por talentosos, o sea, en el fútbol muy pocos llegarían a lo mejor, o solamente llegarían los jugadores talentosos. Pero en el camino hay jugadores que se esfuerzan, que trabajan y que logran hacer una virtud de esto, y logran equiparar o ser talentosos y logran sus objetivos también. Y en esto nos da un ejemplo también de Elías Figueroa, cuando fue traspasado al fútbol uruguayo, tuvo la necesidad de adaptarse porque decía que en Uruguay se tiraban muchos centros, o sea que era prescindible de que él mejorara su juego aéreo, que a lo mejor no era una de sus virtudes, o que él no lo consideraba así. Entonces tuvo la necesidad de adaptarse, de mejorar, de trabajar para lograr equiparar y poder sobresalir y no quedarse estancado en lo que él ya tenía, ¿cierto? Como sus otros talentos, sus otras virtudes. La prueba del error sistémico, que, bueno, a ver, en las pruebas de jugadores, en la formación, ¿cierto? Se deja y se prefiere jugadores de mayor envergadura, de mayor tamaño, jugadores grandes, en vez de jugadores talentosos, en vez de jugadores buenos. Y esto es un error que se comete porque a la larga la envergadura física se equipara y empiezan a tener y a ver otras cualidades, ¿cierto? Otras cualidades, a lo mejor técnicas, tácticas, a lo mejor jugadores más inteligentes, de otro tipo de virtudes. Pero lamentablemente ya es tarde porque el lugar lo ocuparon jugadores grandes, a lo mejor que no eran muy talentosos, de buena envergadura física, y se dejó de lado a los buenos jugadores, a los talentosos, entonces no se trabajó y perdieron tiempo. Entonces debemos generar el medio adecuado para que el jugador talentoso logre llegar, logre mostrar todas sus virtudes, todas sus cualidades, y fijarnos obviamente en el jugador talentoso y no solamente en la envergadura física, porque el talento no se mide en base a unas reglas, sino que se debe medir la cantidad de talento que tienen. Y nos da un ejemplo también de la Masía, de cómo ellos hacen sus pruebas y no se fijan en esta envergadura física, en el porte del jugador, simplemente se fijan en el tamaño del talento, y eso es lo que debemos priorizar, a eso debemos darle mucho más énfasis para tener jugadores más talentosos y mejores jugadores, ¿cierto? Y debemos darles condiciones para sobrevivir, digamos, para que estos talentos puedan dar rédito. Necesitamos darle confianza, necesitamos darle libertad para que estos jugadores puedan desarrollarse, ¿cierto? Confianza para cuando se equivoquen, a lo mejor para cuando tengan partidos que no andan bien o pasen por momentos de irregularidad, a lo mejor que no logren demostrar todo su potencial. Debemos darle esa confianza para que pueda sobrevivir el talento, como lo dice en el libro. Para que el jugador se sienta en confianza, y sobre todo darle esa confianza cuando él se equivoca. Ahí es cuando más cerca debemos estar, cuando más atención debemos poner en ellos, ¿cierto? Cuando ellos se equivocan, cuando cometen errores, cuando no se sienten cómodos, ahí es cuando más pendientes de ellos debemos estar.
cuando más debemos acompañarlos en ese proceso y no sacarlos del equipo y no empezar a prácticamente a retarlos, ¿cierto? Porque si no, no se va a generar esto de la confianza. Entonces, bueno, esas son las ideas claves del libro. Es un muy buen punto, la verdad, un muy buen libro en general. Te abre mucho la mente, te hace ver situaciones que la verdad uno no piensa, sobre todo este tipo de las pruebas que nos hablan, de las pruebas en las que nos fijamos los técnicos hoy en día y que tiene mucho de realidad, que me ha tocado vivirlo. Así que es un punto muy importante que me dejó pensando y obviamente que se puede poner en práctica. Así que ese es un poco un resumen del libro, de lo que habla, de ideas, a lo mejor las ideas más importantes. Así que me despido. Muchas gracias.